Hoy vamos a hablar de Karen, de 23 años, y vamos a entender por qué lo que le pasa a ella podría explicar lo que está pasándote a ti y la razón por la que no tiene sentido tu vida o por la que sientes que no lo tiene. Para empezar, vamos a explicar cómo es la vida de Karen actualmente. Ella tiene un novio de 26 años, es profesional, pero trabaja en un call center, no consigue trabajo en su área. Tiene una relación complicada, se la pasan peleando frecuentemente, no se sienten cómodos, no se sienten que encaje una cosa que dicen con la otra, cada uno piensa diferente frente a las situaciones, pero se mantienen juntos. Y la razón de eso es porque ninguno de los dos se siente cómodo estando solo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, vamos a hablar de la familia de Karen. ¿Por qué ella tiene este problema de dependencia? Primero, tiene un padre de 46 años, sumiso, es pasivo, casi nunca discute, la mayor parte del tiempo simplemente cede ante el conflicto, no le interesa ningún tipo de trato, simplemente si puede evitar el conflicto obedeciendo lo va a hacer. Y se la pasa ocupado constantemente, trabajando más que todo, haciendo horas extras, pero no porque necesite esa cantidad de dinero, sino porque no quiere estar en la casa, o por lo menos eso es lo que reporta Karen. Luego tenemos a la mamá de Karen, una mujer autoritaria, sumamente conflictiva, siempre piensa que ella tiene la razón, cualquiera que le discute lo toma como una ofensa personal, le dice a todo el mundo cómo debe comportarse, qué es lo que tiene que hacer con su vida, y si no están de acuerdo con ella, entonces los agrede, física o verbalmente. Las agresiones físicas son sencillas, al menos un golpe de pronto en el brazo, pero no muy fuerte, quizás como una palmada, y además no suele ser de violencia física extrema, pero sí tiene agresiones verbales muy extremas. Busca la manera de humillar a la otra persona. Siempre busca la forma de encontrar una herida emocional que pueda generarle a la otra persona. Entonces, Karen crece en este hogar, donde su papá casi nunca está, casi nunca la protege. Si la mamá la agrede, él simplemente evita estar ahí, evita ayudarla, simplemente la consuela después diciéndole no te preocupes, todo va a estar bien, o tú sabes cómo es ella, justificándola también un poco, y la madre atacándola constantemente por cualquier cosa que ella hace. Entonces, ¿qué pasa con Karen? Crece pensando que la mejor forma de poder evitar los problemas es hacer lo mismo que hace su papá, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está haciendo su papá? Obedecer, evitar el problema obedeciendo. Entonces ella se la pasa obedeciendo a su mamá. Por eso estudia ingeniería civil. Ella no quiere estudiar ingeniería civil. A ella no le interesa esa carrera. De hecho, ella no sabía qué quería hacer con su vida. Pero la madre dijo, tienes que estudiar ingeniería porque tu abuelo, o sea, el papá de la madre de Karen, dijo que quería que estudiara ingeniería porque él es ingeniero y le podía ayudar a conseguir trabajo. Ella estudió ingeniería civil porque le dijeron que tenía que estudiarla. Y cuando se gradúa, el abuelo no le ayuda a conseguir trabajo y se excusa. Dice que no encuentra trabajo. Entonces ella está sin trabajo en este momento y lleva para el momento de esa terapia alrededor de un año sin trabajo después de graduarse. No ha querido aplicar a otros trabajos porque no se siente cómoda de desperdiciar su carrera. Ahora, su novio es un profesional. Ella no me dice de qué es específicamente profesional, pero lo que sí me dice es que no está ejerciendo, está trabajando en un call center. Él sabe inglés, entonces trabaja en un call center y con eso se mantiene. Esta es la vida de Karen. Ella no tiene amistades, casi ninguna. La mayoría de las amistades que ha tenido a lo largo de su vida han sido personas que se han aprovechado de ella, que la han utilizado, que la han manipulado. Y aparte, su novio también la manipula. Su novio la presiona para tener sexo. Entonces, cada vez que ella no quiere, él la amenaza con terminarle. Y entonces ella cede, una clásica estrategia de manipulación emocional. Entonces, ¿por qué Karen siente que la vida de ella no tiene sentido? Hay tres razones y vamos a hablar de cada una de ellas. La primera razón es porque Karen no se conoce. Ella nunca aprendió a decidir por sí misma y por lo tanto nunca tampoco aprendió qué es lo que ella quiere para sí misma. Solo aprendió a obedecer. Si yo le pregunto a Karen quién es, ella me describe lo que hace. Pues soy una profesional de ingeniería de 23 años. Soy desempleada, vivo con mis papás. Esas no son descripciones de lo que ella es como persona. Es descripciones de sus roles, lo que ella hace. Muchas personas que tienen problemas de autoestima graves no distinguen las dos cosas. Piensan que lo que hacen y lo que son lo mismo, pero son conceptos diferentes. Una cosa es lo que yo hago, que vendría siendo los roles, la autoeficacia, cómo me siento al hacer cosas, y otra cosa es lo que yo soy, mis valores, mis principios, mis proyectos, lo que yo reconozco de mí mismo, mis cualidades, mi forma de ver la vida. Ella no conoce eso de sí misma porque nunca ha tomado una decisión para ella misma. Siempre ha permitido que los demás decidan por ella. Segundo, tiene miedo a decidir. Cuando uno no se conoce, no sabe qué quiere, pero también se vuelve un reto porque no sé qué quiero, por lo tanto tampoco sé qué decidir y tengo miedo a equivocarme y se vuelve una zona de confort obedecer a los demás. Si yo no tengo idea de qué es lo que yo quiero, entonces es más fácil hacer lo que otros me dicen que haga. Primero porque Karen está acostumbrada a obedecer para evitar problemas, pero segundo porque si las cosas salen mal no es su culpa, se vuelve una forma de victimización. Entonces yo no me hago responsable de mis decisiones.
Yo me hago responsable única y exclusivamente de lo que otros quieren de mí. Entonces yo hago lo que los demás quieren y si sale mal, bueno, no soy responsable, es lo que otros me dijeron, ¿cierto? Entonces no es responsabilidad mía que estoy sin trabajo, es que me dijeron que tenía que estudiar y ahora nadie me lo consigue y no quiero trabajar en otra cosa porque estaría desperdiciando el tiempo. Se vuelve una excusa. Empiezo a pensar que las cosas que me pasan en mi vida no son responsabilidad de lo que yo elijo, sino de lo que los demás me dicen que haga. Y tercero, no tiene redes de apoyo. Sus familiares, su papá no sirve para apoyarla, simplemente le da consuelo, pero él se la pasa evitando los problemas. Su mamá solo la ataca, casi nunca le da consuelo y cuando le pide apoyo a su mamá, lo único que hace es criticarla y decirle que está tomando pésimas decisiones. Y por último, su pareja simplemente pelea con ella con todo y al final su pareja solo le interesa qué puede obtener de ella. Quiere relaciones sexuales, quiere que ella la acompañe a un lugar, quiere que ella haga cosas por él, pero casi nunca piensa en las necesidades de ella, solo piensa en las necesidades de él mismo. Cuando tú estás en una situación de ese estilo, donde tú vives la vida por los demás, donde tú quieres complacer a todo el mundo, tú vives sin sentido tu propia vida, porque en ese momento tu vida no te pertenece, le pertenece a todo el mundo, te vuelves una herramienta que los demás pueden utilizar y nadie se siente cómodo viviendo de esa manera. Ahora bien, lo que pasa con Karen durante la terapia es muy interesante. Hablemos de ello. Al avanzar en el proceso terapéutico, empezamos a explorar su vida. ¿Por qué su vida era como era? Exploramos la vida de su mamá. Resulta que su mamá fue criada en un lugar machista, donde su papá, o sea, el abuelo materno de Karen, le pegaba a su abuela materna todos los días, borracho, y le fue infiel en repetidas ocasiones. Y la mamá vio como su propia madre era maltratada todo el tiempo. Y ella decidió desde muy pequeña, no quiero ser maltratada. No quiero depender de un hombre porque un hombre me va a maltratar, como lo está haciendo mi papá con mi mamá. Entonces creció para ser una mujer que se priorizaba, era independiente, pero no sanó sus traumas. Y entonces ella veía el priorizarse como controlar a otros. Veía el priorizarse como tener siempre la última palabra. Nunca admitir un error. Siempre ella tenía que tener todo el control, porque si no sentía miedo de ser lastimada. Era un trauma. No era un ejercicio de superación personal, era el principio de un trastorno narcisista que muy probablemente lo tenía, por lo menos los rasgos los tenía. Luego, el papá creció en un hogar muy similar al que tiene Karen en ese momento. La mamá autoritaria, el papá de él totalmente sumiso y se la pasaba trabajando. El señor, o sea, el abuelo paterno de Karen, era un campesino. Se la pasaba trabajando y cuando salía de trabajar, salía y consumía alcohol y llegaba a la casa, pero llegaba a dormir. Lo que hacía la mamá del papá de Karen era criticarlo, insultarlo, humillarlo, muchas veces golpearlo por llegar borracho y le exigía dinero todo el tiempo. La señora no trabajaba en ese momento, se la pasaba cuidando a el papá de Karen y a sus 3 hermanos. Había 4 hermanos, pero uno de ellos falleció por un accidente de tránsito. Y desde ese punto de vista, la señora estaba con mucho estrés, criando a 5 hijos, que luego fueron 4, lo cual tuvo que vivir el duelo sola. Y el señor, el papá del padre de Karen, estaba totalmente lleno de malestar emocional. No sabía cómo poder tolerar la situación. Entonces se ahogaba en alcohol y sencillamente evitaba el problema. Y cuando creció, el papá de Karen imitó a su papá. Hizo lo mismo. Se ahogaba en alcohol y también se la pasaba ocupado trabajando. Para el momento de la terapia, el señor ya no tomaba alcohol, pero sí lo hizo durante la niñez y la adolescencia de Karen. Ella nunca lo vio golpear a la mamá, pero sí lo veía alcoholizado hasta el punto de llegar a quedarse dormido en el piso. El hogar de esas 2 personas construyó un montón de traumas en Karen. Una persona que aprendió que no podía tener voz propia, que necesitaba obedecer para no tener problemas con su mamá, que no tenía un apoyo porque su papá lo único que hacía era evitar los problemas y que básicamente no tenía tampoco amistades porque todas las personas con las que intentaba relacionarse se aprovechaban de ella. Como ella no creció en un hogar sano, no aprendió a socializar de manera sana tampoco y las personas se aprovechaban de ella constantemente. Entonces ella decidió no tener amigos, no relacionarse porque tenía miedo de que le hicieran daño, no sabía cómo manejar la situación. En la terapia avanzamos, se conoció, entendió sus traumas, entendió por qué le pasaba lo que le pasaba, cómo su historia de vida explicaba sus problemas. Empezó a poner límites porque entendió que lo más importante era su bienestar. Con su pareja ponía límites, con sus padres ponía límites. Eventualmente intentó cosas nuevas. Hablamos de la idea de, bueno, si no consigues trabajo en tu área, busca trabajo en otros lados, fomenta tu economía, intenta otras actividades, haz ejercicio, practica hobbies, haz otras cosas. Conoció nuevas amistades con las que pudo construir una red de apoyo con la que empezó a socializar más. Cuando se estabilizó en un trabajo nuevo que no tenía que ver con su carrera, pero que le permitía ingresos suficientes, empezó a independizarse. Se fue a vivir a otro lugar. Igual ella siguió buscando trabajo en su área, eventualmente lo encontró, pero si tú eres ingeniero civil sabes que eso es solamente durante lo que dura la obra, luego ya tienes que volver a buscar. Sin embargo, ella ya tenía experiencia en otras áreas, habiendo trabajado como secretaria en unos lugares, habiendo trabajado como auxiliar en otros, que le funcionaba para adquirir experiencia y siempre mantener un trabajo que le permitía ingresos. Al final terminó la relación con su pareja, porque cuando le empezó a poner límites a la pareja empezó a amenazar con terminarle, como siempre lo hacía, y también
empezó a atacarla a ella, decirle, tú estás muy cambiada, tú eres una mala persona por ponerme límites. No se lo decía así, pero la idea era la misma, ¿no? Tú no me puedes poner límites, estás siendo abusiva conmigo. Se victimizaba para tratar de manipularla. Eventualmente ella entendió que tenía que priorizarse y terminó la relación. Luego se quedó sola por un tiempo, disfrutando de su independencia, construyendo nuevas redes de apoyo y eventualmente encontró una pareja con la que tiene una relación mucho más sana ahora. Lo importante de esto es entender por qué ella sentía que su vida no tenía sentido, porque no se conocía, no sabía lo que quería para sí misma, permitía que las demás personas se aprovecharan de ella y eventualmente sentía que su vida estaba sin un rumbo y todo en su vida era dolor. Las personas a su alrededor la maltrataban, se aprovechaban de ella y no sabía cómo conocer gente nueva. Después del proceso terapéutico que hicimos, ella entonces entendió la importancia de priorizarse y ponerse de primeras. Cuando intentó cosas nuevas, aprendió a conocerse. Cuando entendió su historia de vida, entendió de dónde venían sus traumas. Y al solucionar todo eso, entendió qué quería para sí misma. Es por eso que muy probablemente tú no sabes qué quieres hacer con tu vida. Porque de pronto has estado obedeciendo a muchas personas durante mucho tiempo. De pronto, para evitar problemas, cedes. Evitas el conflicto haciendo y obedeciendo a lo que otros te digan. Y eventualmente lo que termina pasando cuando eso sucede es que simplemente vas a tener mucha insatisfacción contigo, porque no es la vida que quieres para ti, porque ni siquiera sabes qué vida quieres. Si quieres trabajar esto, puedes ir a un proceso terapéutico, dejaré mi contacto en la descripción. Y bueno, esto es solo una de las formas en las que uno puede tener una vida que no tiene sentido. Hay otras, las exploraremos en siguientes videos. Y bueno, espero que esto les haya servido para entender un poco cómo funcionan las problemáticas emocionales. La mayoría de psicólogos solo hablan de herramientas, consejos, autoayuda, que está bien, es útil, pero nunca explican cómo llegamos a esas herramientas, por qué tenemos que usarlas, cómo tu historia explica tus problemas y cómo esos problemas tienen una solución específica. Ahora, lo que trabajamos con ella puede ser útil para algunas personas, no para todas. Cada historia es individual y por eso es tan importante poder conocer cada proceso individualmente y así podemos entender qué es lo que cada persona necesita.